Buenos días, queridos hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal HN, un canal católico al servicio de la fe. Siempre con ustedes cada mañana, acompañándolos sus hermanas canonesas de la Cruz, que en este programa Un Momento con la Cruz los ayudan y nos ayudan ustedes también a profundizar más en la palabra de Dios, en poder escudriñar aquello que el Señor nos dice mediante el Evangelio y a poder hacer propósitos, compromisos de vida para seguir caminando en este camino de la fe. Entonces, el día de hoy, que estamos viernes 21 de febrero, vamos a seguir escuchando al evangelista Marcos. Lo dice Marcos en el capítulo 8, 34 hasta el capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? ¿Quién se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada? También el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: Os aseguro que algunos de los que aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Bien, el día de hoy nos viene a pelo este evangelio porque estamos día viernes, donde contemplamos la pasión del Señor todos los viernes, ¿no? Y este viernes, de manera especial, el Señor nos invita a perder la vida para salvarnos, ¿no? Es un poco extraño, dice, pero ¿cómo es esto, no? Y el Señor nos dice que tenemos un camino, ¿no? Él nos invita a seguir esta pedagogía del seguimiento del Señor. Dice, desde la perspectiva de Marcos encontramos este triple desafío. Dice, para poder seguirle al Señor necesitamos tres cosas. Primero es negarse a sí mismo. Es el primer desafío de aquel que quiere seguirle, de aquel que es discípulo. Quiere decir, negarse a sí mismo significa no vivir en las cosas del mundo, no pensar solamente en las cosas muy humanas. Negarse a sí mismo también significa ser capaces de ser de obrar como Dios obraría, ser capaces de ir muriendo a nosotros mismos. Negarse significa dar paso al hermano que tal vez me es antipático, ¿no? Ese hermano que tal vez no tengo esa empatía, que hoy en día está muy usada esta palabra, ¿no? La empatía, tenemos empatía, no, ir más allá de esas simpatías y empatías, ¿no? Y superar las antipatías también, ¿no? Es ese avanzar en el conocimiento de uno mismo para poder amar al otro como yo quisiera ser amado, desde una dimensión de Dios, ¿no? Seres más capaces de lo sobrenatural. Es ese ir negándose a tus gustos, ir negándote a sus opiniones, ir negándote a tus placeres, ir negándote a una vida cómoda también. Es ese ir negándose a sí mismo. El primer desafío que nos plantea Marcos. El segundo es cargar con su cruz. Cargar con la cruz, que supone una invitación a asumir la densidad de esa existencia nuestra como seres humanos. Quiere decir, es encarnarse en aquel ser humano que es capaz de vivir según el Hijo de Dios nos pidió que vivamos. Es ese ser humano que es capaz de asumir los desafíos del cristianismo. Ese cargar con su cruz significa aceptar lo que Dios me pide hoy y ahora concretamente. Ayer ya decíamos, un ser integrado. Estos días hablábamos de ser coherentes también, ¿no? Es esa coherencia de vida, no es cargar con la cruz que a mí me acomoda. Ayer también hablábamos de ese pequeño ejemplo, ¿no? De las cruces, ¿no? Esa cruz que se convierte en puente para llegar al otro lado. Hay otro pequeño cuentito que habla de aquel que llevaba la cruz y que como era muy pesada,
la fue cortando en el camino, de tal manera que se le iba haciendo ligera, ¿no? Y cuando llega un momento que tiene que cruzar al otro lado, todos los demás ponían sus cruces como puente para poder atravesar y él no podía, porque su cruz era pequeña. Y entonces, ¿cómo iba a cruzar? No podía cruzar. Entonces, la cruz es ese puente que nos ayuda a llegar más allá. Y cargar con la cruz significará, pues, tener esa valentía de ir sobrenaturalizando las cosas, ir llevando el peso del día a día con amor, no ir recortando, no, esto sí, esto no, me va bien, me va mal, no. Saber aceptar esa pedagogía de Dios, ¿no? Señor, ¿qué me pides ahora? ¿Me pides esta cruz? ¿Es dolorosa? Tal vez la muerte de un familiar, tal vez un familiar enfermo, tal vez un sufrimiento en el trabajo, tal vez esa persona que me maltrata, que no tiene modos para hablarme, y tal vez es esa cruz que Dios te pide que vayas cargando, esa cruz de repente del hogar, que a veces llegas y estás cansado en tu trabajo, etcétera, y hay problemas, es esa cruz donde el Señor te dice, tú sé esa armonía que los otros están buscando. No te encierres en tu habitación, no te metas más en tu trabajo con tal de no verlos, no te deshagas de repente de tus seres queridos, llevar a la mamá a un asilo, al papá o a un lugar donde lo puedan cuidar y tú como hijo no asumas estas responsabilidades. Esa es la cruz concreta, no la cruz inventada, no la cruz recortada, no la cruz que te acomoda, porque la cruz era tu puente para poder avanzar en la vida espiritual. Porque de lo contrario, si vamos en el camino con esas cruces light que nos vamos creando nosotros, entonces después nos vamos a dar cuenta que ese puente que necesitamos no lo tenemos y entonces vamos a ser seres muy mediocres. Y cuando vengan verdaderamente las pruebas más grandes, no vamos a tener la fortaleza para poder asumirlas. Y después el tercer desafío que nos propone el evangelista Marcos es seguirle. Es un camino de vida, es ese seguirle después de que tú has sido capaz de negarte, has cargado tu cruz y recién viene el seguimiento. Miren que el seguimiento entonces implica negarse, cargar la cruz y después recién seguir. Entonces quien esté dispuesto a asumir esto puede emprender el camino. Quiere decir que en la vida nos vamos a ir encontrando momentos de negación, momentos de cruz, y ese va a ser el verdadero discípulo. Dice, quien quiera salvar su vida, la perderá. Quien la pierda por mí y por la buena noticia, se salvará. ¿Qué quiere decir, queridos hermanos? Que nosotros también tenemos que estar dispuestos a perder la vida por el Señor. Y más abajo dice, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida? Miren, hace pocos días hemos vivido y todos nosotros constantemente vamos viviendo circunstancias de repente de pérdida de alguna persona, ¿no? Y nosotros cuando contemplamos la muerte de cerca, cuando contemplamos el dolor de una persona que de repente lo tuvo todo, nosotros nos damos cuenta que al final no nos llevamos nada de lo material. Quiere decir que tenemos que ir construyendo esa verdadera vida de salvación, esa verdadera vida eterna. Si nosotros, hermanos, ponemos nuestra confianza solamente en las cosas terrenas, si solamente ponemos nuestra esperanza en el aquí y el ahora, y en vivir la vida con placeres, con tener, con poder, ¿de qué nos servirá después? De nada, porque el día que nos llame el Señor a darle cuentas, no tendremos nada para ofrecerle. En cambio, si nosotros vamos perdiendo día a día la vida y vamos ganándolo a Él, entonces verdaderamente habremos construido, ¿no? Como aquel que le dan la oportunidad, dice que llega el día de su muerte y el Señor lo llama y le dice, bueno, ¿qué has construido? Este hombre que tenía mucho, pero no era capaz de compartirse.
bueno, ¿qué has construido? No tienes nada, le dice el Señor. Dice, pero Señor, si tú me envías a la tierra nuevamente, te aseguro que yo voy a preparar mi estancia aquí. Bueno, el Señor le da la segunda oportunidad y baja nuevamente a la tierra, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué voy a hacer? Y empieza a cocinar pan, sacos de harina, sacos de azúcar, porque se imaginaba, me iban a dar una estancia allá donde iré y tendré cosas que preparar, y entonces tengo que llevarme cocina y cocina. Toca a su puerta un mendigo y le dice, ¿tienes un pedazo de pan para regalarme? Dice, ay, a ver, espérate, estoy ocupado, es de última hora, viene esta gente todo el tiempo pidiendo, pero dentro de los panes que había horneado se había quedado un pan quemadito, un pan negrito. Entonces, ay, este está bien, y le tira al hombre este pan quemado y se lo da. Ya no fastidies, y le cierra. Gracias, le cierra la puerta. Le llega la muerte y lo lleva nuevamente. Y él pues se frota las manos, dice, ay, por fin entraré a mi habitación. Todo. Y el Señor lo interroga y le dice, ¿has preparado? Sí, ya está todo, preparé, perfecto, pasa. Entra, no había nada. Y encuentra solamente en una esquina ese pancito quemado que él había dado al hombre. Pero ¿cómo puede ser posible? Y le dice, es lo que tú has construido. Aquello que tú has donado, aquello que tú has compartido, aquello que tú has sido para los hermanos, eso es lo que tú tienes ahora. Que vayamos construyendo, hermanos, nuestra ciudad verdadera, nuestra patria celestial que nos espera, con obras concretas aquí en esta tierra. No esperemos hacer grandezas, sino lo del día al día. Vayámonos negando, vayamos cargando esa cruz, vayamos siguiendo al Señor de cerca, muy de cerca, en las cosas concretas que Él nos pide. No grandezas, no placeres, no cosas terrenas. Cuando Dios nos pida la vida, ¿qué le presentaremos? Que sea la pregunta que nos podamos hacer el día de hoy. Que no nos avergoncemos del Señor, como dice el Evangelio, sino al contrario, que podamos conocerlo, amarlo, seguirlo, y que podamos prepararnos para el día que nos toque también a nosotros ir hasta Él. Bien, y como siempre, Madre Teresa tiene un mensaje para nosotros, un mensaje que unido al Evangelio nos da esas pequeñas píldoras para seguir caminando. Escuchamos. Nos dice nuestra Madre en una clase de ascética de 1945. Lo que es cruz en la imperfección es dulzura en la perfección. Acostumbrémonos a recibir el sufrimiento. Esto se alcanza cuando ha penetrado en todo el ser el amor de la perfección. Es interesante porque nuestra Madre acá nos pone el concepto de cruz y el concepto de perfección. Y podemos preguntarnos qué es la perfección, ¿no? Hoy en día que se habla de que, potencia tu talento, desarrolla todas tus habilidades, podemos confundirnos y pensar que la perfección es esto, ¿no? Potenciar solamente mi apariencia, explotar solamente mis talentos para que me alaben, conseguir un buen puesto en el mundo. Sin embargo, para los que buscamos a Dios y queremos hablar el lenguaje de Dios, perfección no es esto. Voy a hacer mención a un autor que estaba leyendo y dice algo muy bonito en una homilía, ¿no? Dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dice, no, perdón, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Entonces ese autor dice, entonces, ¿qué quiere decir el amor? Quiere decir que yo digo que amo, pero cuando amo a la manera de Dios. Cuando no amo a la manera de Dios, no puedo decir que amo. Y equiparo eso a la perfección. ¿Qué es la perfección? La perfección es cuando hago las cosas a la manera de Dios, como Dios las haría. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿No? Como decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y un poco los 3 pasos que ha dicho la hermana Claudia en la reflexión, ¿no? Primero, niégate. Y es muy interesante porque ¿qué hace Jesús para venir a la tierra? Se niega, ¿no? Lo dice San Pablo, lo San Pablo en Filipenses. Él niega su ser de Dios para hacerse hombre y enseñarnos a ser perfectamente humanos. Y es interesante, ¿no? Y cómo primero se niega, después toma la cruz,
sea, siendo perfectamente humano, asume el sufrimiento. Y a nosotros también, no queremos ser perfectos, pero sin sufrir. Cuando el sufrimiento, sea como fuera, es algo propio que sea en esta naturaleza. Hay muchas cosas que nos hacen sufrir. No podemos tener cosas extremas, como un duelo, por ejemplo, una enfermedad grave, ¿no? Una pobreza extrema, qué sé yo, una bancarrota momentánea, ¿no? Obviamente cosas extremas, pero tenemos cosas cotidianas, a veces nuestro propio carácter, o el carácter de alguien de mi familia, de mi casa, ¿no? O de mi comunidad en nuestro caso, o de los compañeros de trabajo, ¿no? El carácter, las faltas de comodidad, el que las cosas no salgan como yo esperaba, ¿no? Estamos hablando de pequeños sufrimientos, pero que nos hablan de que cuando los sabemos reconocer, cuando hemos negado, cuando nos hemos negado, cuando no hemos negado nuestra parte humana, esa parte que nos dice, tú tienes que ser aparentemente perfecto. Un poco recordemos los fariseos del martes, me parece, ¿no? O del lunes, perdón, o la actitud de los discípulos del martes, ¿no? Buscaban solo lo superficial. Cuando buscamos lo superficial, sí, pues un momento de sufrimiento interrumpe nuestros planes. Pero cuando buscamos más allá, no recordemos un poco el miércoles, ¿no? Vamos más allá de las montañas de Suiza, vamos a ver estas interrupciones, ya no simplemente como algo que me degrada, ¿no? Sino la vamos a ver como algo que me construye. ¿Qué quiere construir esta cruz en mí? ¿Qué quiere construir este sufrimiento en mí? Nuestra madre dice algo muy interesante, ¿no? Lo que es cruz en la imperfección, es decir, en la persona que tal vez no busca a Dios y no busca a Jesús como ejemplo, pues obviamente todo lo va a vivir en clave de sufrimiento, en clave de una simple y llana cruz. Para la persona que busca ser como Dios, que ha entendido quién es Dios y a Dios quiere volver, esta cruz ya no va a ser una simple cruz, sino va a ser una dulzura, va a ser un medio. Entonces empezamos a entender el tercer paso, ¿no? Que nos decía la hermana Claudia en su reflexión, el seguimiento. ¿Cuántas veces nos viene una cruz y lo primero que hacemos es negar a Dios? ¿No? Un poco también lo que hemos hablado toda esa semana. Sin embargo, lo que nos enseña aquí nuestra madre, ¿no? En la perfección, esto que me hace negar a Dios viene a ser una dulzura, porque es un medio. Cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando el carácter o mi propio carácter o el carácter ajeno me daña, cuando vivo una tensión tal vez por algún problema, podemos hallar en eso no una imperfección o un sufrimiento, sino un medio. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué de bueno puedo dar en este momento? ¿Qué actitud ajena me puede ayudar? ¿O qué actitud mía tengo que cambiar? Entonces, no nos vamos a quedar a las preguntas de siempre. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué es lo bueno que yo puedo sacar? Bueno, me pasó esto y no lo busqué. ¿Qué de bueno puedo aprender? Tal vez un poco a purificar mis intenciones, ¿no? Recordemos un poco el lunes, ¿no? Los fariseos, ¿por qué le preguntan a Jesús, le piden un signo? ¿Qué intención tienen los fariseos de pedirle a Jesús un signo? ¿No? ¿Qué esperan para creer? Nosotros también, ¿no? ¿Qué esperamos para creer? ¿Que tener una vida perfecta aquí o tener una vida perfecta en el cielo? Y un poco empezamos a entender qué es el cielo. Un poco la reflexión que nos hacía la hermana Claudia, ¿no? De este hombrecito que no tenía, digamos, bienes para el cielo, no tenía nada para el cielo, llega al cielo, no tiene nada, Dios lo manda de regreso, pero tampoco entiende que la manera en que él iba a construir el cielo era con la generosidad, era con el ver las cosas un poco más allá, ¿no? Siguió lo mismo, construyó para él mismo, pero no se dio cuenta que esa persona que venía era la persona que iba a hacer su cielo. Nosotros también, ¿no? Por buscar una perfección aparente, no nos damos cuenta que ese sufrimiento me iba a dar lo que a mí me faltaba. ¿Para qué? Para construir, para hacer un más allá perfecto, ¿no? Es muy bonito en la en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, Jesús comienza diciendo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y más abajito nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino para llegar al cielo? Jesús. Un Jesús que está en la cruz, como hemos leído hoy día en el Evangelio, que nos dice, niégate a ti mismo, no dejes que tus voces interiores te maten, no dejes que tu entendimiento te hunda,
sino búscalo a Dios, busca a Dios. Acuérdate de ese autor que yo les decía al principio, ¿no? ¿Cuándo puedo decir yo que amo? Cuando amo como Dios, cuando me entrego. ¿Cuándo puedo decir que yo que amo a Dios? Cuando me niego, primer paso. Segundo paso, cuando tomo mi cruz. Y tercer paso, cuando sigo a Jesús y lo veo a Él en sus sufrimientos. Haz así, entonces, que nos vamos a poder acostumbrar a saber recibir el sufrimiento, no por masoquistas, sino como un medio. Nada en esta vida es eterno. Lo dice el refrán, ¿no? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces, no pensemos que todo lo que sufrimos en esta vida va a ser eterno. Estamos construyendo algo para Dios. No construyamos solamente con nuestros porqués, porque cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar solo una pared con un porqué. No preguntemos siempre el porqué, porque tal vez acá no lo vamos a entender. Pero sí, digámosle a Dios y preguntémosle a Dios, ¿qué puedo hacer yo ahora con esto? ¿Qué me pides? ¿Qué de diferente puedo dar? ¿No? Y pedirle a Dios, un poco ayer cuando acababa la reflexión decíamos, ¿no? Que nos ayude a estar en sus manos. Y en sus manos tal vez no vamos a entender todo lo que nos sucede, pero sí vamos a entender que estando en sus manos tenemos que confiar en Él. Y que el aparente sufrimiento o los hundimientos que podemos encontrar en esta vida también van a ser medios para crecer. ¿Pero por qué? Porque estamos en sus manos y confiamos en que en sus manos Dios no nos va a dejar morir. Con estos deseos, queridos hermanos, de, como dijo Sor Mariana, ponernos en las manos de Dios, vamos a ir terminando esta semana y también pidiéndole al Señor que nos dé la gracia de vivir en plenitud aquello que hemos ido experimentando en estos días mediante el Evangelio que hemos podido ir reflexionando juntos. Entonces, no dejen de seguirnos, gracias por seguirnos, ¿no? Estas semanas hemos visto muchos seguidores, ¿no? Sí, muchas gracias, hermanos, muchas gracias también porque, bueno, no como siempre decimos, su seguimiento sabemos que es un motivo para nosotras para mejorar, ¿no? Y siempre autoexigirnos en aquello que Dios nos pide que demos, ¿no? Somos instrumentos, y ustedes también no son instrumentos de Dios para con nosotros, para siempre exigirnos a hacer aquello que Dios nos pide hacer. Y muy bien, entonces no dejen de ir a misa el día domingo, no dejen de comulgar, confesarse, hacer experiencia de Dios el domingo, que sea un día no solo de descanso familiar, sino también de reposo en el Señor, que podamos descansar en Él. Que Dios nos bendiga a todos nosotros y nos vemos la próxima semana.